Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Había 5 grietas en el techo, 2 telarañas y 3 manchas en la esquina que podían haber sido verdes, pero no podía estar segura debido a su daltonismo. En las 3 horas que había estado despierta en la cama, estas eran las únicas verdades en las que Katie Davenport se sentía segura. Por supuesto, no se había acostado con la intención de reflexionar sobre su lugar en el universo, pero pocas cosas en su vida habían salido como estaba planeado. No había planeado quedarse en el oeste de Nueva York. Su trayectoria universitaria había comenzado allí, en gran medida contra los deseos de su familia. No se suponía que fuera una fuga permanente, sino una pequeña ventana para vivir honestamente, lejos de miradas curiosas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre sus actividades y el tipo de compañía que mantenía llegaran a la casa familiar en Richmond Hill, y a su abuela, Olivia Davenport. Olivia había heredado la modesta empresa de su padre y la había transformado en uno de los mayores empleadores de la costa, y al hacerlo, estableció firmemente el nombre de los Davenport entre la élite de Georgia. Dirigía a su familia como dirigía su negocio. Ningún detalle se dejaba al azar. La anciana Davenport había sido bendecida con 6 nietos, pero solo uno estaba marcado como su sucesor. Katie era su niña dorada, destinada a la grandeza. Hasta que dejó de serlo. La intolerancia, proclamada por la aristocracia del sur, suena muy diferente de las vulgaridades que se dicen en el área de Broadway. Aún más diferente cuando es manejada por un estratega empresarial experto y el benefactor de tu futuro. Aún así, Katie sabía quién era. No era un trato a negociar ni un problema que barrer debajo de la alfombra. Era firme. Cuando llegó el final, no hubo grandes exhibiciones de destrucción. Las líneas se habían trazado, y Olivia Davenport no pudo cruzar la división. En algún momento, durante un receso escolar, Katie no logró tomar un avión. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, y las conversaciones más resignadas. Luego, se detuvieron. En el exilio, Katie luchó. Continuó destacándose en sus estudios, pero su soledad la atormentaba. Sus amigos intentaron ayudar, pero la confianza era un problema. Cuando te han arrancado todo tu mundo, la cautela reina suprema en asuntos del corazón. Y así fue. Hasta que Katie la conoció a ella. Había comenzado una pasantía en la oficina de servicios para víctimas del condado de Erie cuando Janet Miller entró por la puerta. Era varios centímetros más alta que Katie y tenía un estilo propio. Durante mucho tiempo se debatiría entre los varios miembros del personal que trabajaban en su caso si poseía alguna prenda de ropa que no fuera negra. Katie eventualmente confirmaría que no tenía. A los 17 años, Jan se había casado con un criminal de carrera, 10 años mayor que ella. En los años que siguieron, dio todo por el matrimonio. Todo lo que obtuvo a cambio fueron numerosas cicatrices, un grave caso de tinnitus y visión borrosa en el ojo izquierdo. Él la hizo pasar por el infierno, y ella estaba decidida a devolverle el favor. Katie fue asignada como su defensora. Estaba allí para brindar apoyo emocional, ayudar a preparar el testimonio de Jan y proporcionar información general sobre los diversos procedimientos legales. Cuando se asentó el polvo, el veredicto fue culpable en todos los cargos. Mientras el juez anunciaba la sentencia, Katie estaba en la galería, sosteniendo a una temblorosa Jan en sus brazos. Nunca la dejó ir. Hubo complicaciones, por supuesto. Siempre las hay. Las dos tenían personalidades muy dispares, a veces tan alejadas como los mundos en los que fueron forjadas. Jan había pasado su infancia saltando de un hogar de acogida a otro en toda la ciudad. La seguridad que Katie había disfrutado durante su infancia era un concepto ajeno a su compañera. Aún así, lograron navegar la mayoría de esas aguas. Más difícil para Katie de manejar, sin embargo, era Colin Miller, el hijo de 4 años de Janet en ese entonces. Mientras yacía allí esa noche, mirando su techo, el persistente aroma de Jan en su almohada mantenía a Katie agudamente consciente de su ausencia. Si era sincera, sin embargo, Colin pesaba aún más en su mente. El día había sido malo en general. Había comenzado cuando Katie salió al aire frío de la mañana para colocar la batería de nuevo en su auto. En el desierto helado que era su ciudad adoptiva, dejar una batería vieja a la intemperie podía hacer que la mañana fuera muy larga. En el camino de regreso, Katie logró torcerse el tobillo en el escalón helado frente a la casa. Entró rengueando justo a tiempo para encontrar a Colin mirando irritado el tostador. «No puedo comer esos», se quejó, «no hay más glaseado». Al salir por la puerta, Katie había metido un par de strudels para el desayuno del niño. Como resultó, su observación era correcta. 5 pasteles, sin paquetes de glaseado en la caja. Por supuesto, notar que Colin era el probable culpable de este insidioso crimen no mejoró su estado de ánimo. Afortunadamente, pensó Katie, solo se había quejado durante la mayor parte del camino a la escuela. Logró distraerlo durante las últimas cuadras permitiéndole controlar la radio. Lamentablemente, el trabajo no había ido mejor.
Ahora trabajando como fiscal asistente en el mismo edificio en el que había hecho su pasantía, Katie había estado esperando con ansias argumentar un caso de asalto en frente del juez Wilson. Tenía fama de ser demasiado crítico con los abogados inexpertos. Sin embargo, años de enseñanza bajo su abuela la habían endurecido, y estaba ansiosa por demostrar su valía. No iba a ser así. Un testigo, en cuya declaración dependía su caso, no se presentó, a pesar de haber sido citado. Ambas partes acordaron una disposición por un cargo reducido, aunque a regañadientes por parte de la joven fiscal. Si Katie no había aprendido nada más en sus 3 años alrededor de Colin, podría decir con certeza que los elefantes no tienen nada que hacer frente a los niños. A menos que sea importante, claro, no olvidan nada. En el viaje de regreso a casa, mientras el niño seguía despotricando sobre la gran tragedia del strudel de 1996, Katie añadió mentalmente Pop-Tarts a su lista de compras. Si había algún punto alto en el día, era la cena. Colin realmente hizo un trabajo bastante decente limpiando su plato. Ella, por supuesto, atribuía esto a que se había saltado el desayuno, y no a los méritos de su macaroni and cheese gourmet con trozos de salchicha. Además de burlarse de su acento, uno de los pasatiempos favoritos del niño era insultar pasivo-agresivamente sus habilidades culinarias. Apenas podía contradecir sus evaluaciones en ese aspecto, pero estaba feliz de aceptar una rara victoria. Lamentablemente, su respiro fue breve, y el fiasco que cerró la noche, junto con el posterior colapso de Colin, hizo que el resto del día pareciera insignificante. Dado todo lo que el niño estaba lidiando, Katie deseaba haber manejado la situación de manera diferente. Debería haber mostrado más paciencia e intentar salvar algo para la noche antes de rendirse. En su lugar, decretó una hora de acostarse temprana para ambos, a pesar de las enérgicas protestas del niño de 7 años. El día en sí fue bastante malo, pero la prolongada ausencia de Jan había dejado a Katie en un estado de duda. La verdad honesta era que amaba a Colin. Lo había amado desde el primer momento que lo vio. Nadie estaba más sorprendido que ella. Sí, podía ser petulante e irrespetuoso. También podía ser bastante encantador cuando ponía un poco de esfuerzo en ello. Además, era ferozmente protector con su madre, y esta era una cualidad que Katie encontraba irresistible. Finalmente, mientras los ojos de la joven se volvían pesados, señalando un final misericordioso para el día, Katie prometió hacer del día siguiente uno mejor para ella y para su protegido. Se comprometió a suavizar su enfoque con el niño y dejarle claro que se preocupaba por él. Desde el pasillo, en la habitación junto a la caldera, los oídos de Katie captaron el inconfundible crujido de pequeños pasos que indicaban que un ocupante estaba despierto mucho más allá de su hora de acostarse. El pequeño angelito. Katie suspiró y lanzó agresivamente su cobertor hacia atrás. Este maldito día. Empujando la puerta, Katie inmediatamente vio un movimiento a su izquierda. Colin Miller estaba acurrucado en el suelo con su manta, lo más cerca posible de su luz nocturna. Su entrada en la habitación lo había sorprendido y estaba haciendo todo lo posible por fingir que estaba dormido. «Pequeño diablillo, ¿qué pasa?», susurró suavemente. Sin reconocerla aún, Katie puso un poco más de fuerza en sus palabras. «Cariño, sé que no estás dormido. Mírame, por favor». Aceptando la derrota, Colin se giró hacia ella, y Katie sintió un nudo en la garganta. Su rostro estaba surcado por lágrimas mezcladas con mocos. Un leve olor a amoníaco se desprendía de él, y Katie empezó a juntar las piezas de lo que debía haber pasado. Le costó mucho autocontrol no lanzarse hacia él, pero se contuvo. Asustarlo era lo último que quería hacer. En su lugar, se dejó caer de rodillas y extendió las manos hacia él. «Oh cariño, ¿está bien?». Él estaba al otro lado de la habitación, evitando su mirada. No sabía si era por miedo o vergüenza, pero la vista de él era casi más de lo que podía soportar. Claspó sus manitas frente a él y comenzó a inquietarse. Cuando finalmente encontró su voz, ésta temblaba. Yo no quise. Tuve una pesadilla». Moviéndose lentamente, Katie se sentó con la espalda apoyada en su cama y lo llamó. Se acomodó en su regazo y ella notó que llevaba pijamas diferentes a los que tenía cuando lo acostó. Mirando alrededor, vio su antiguo conjunto amontonado en la esquina. Cualquiera que fuera la causa de su angustia, él había estado decidido a afrontarla por sí mismo. Eso simplemente no iba a funcionar. «Cariño, sé que tu mamá no está aquí». Lo lamentó de inmediato. No bien salió la palabra de la boca de Katie, el rostro del niño se contorsionó en agonía y las lágrimas volvieron a brotar sin ser invitadas. Todo lo que pudo hacer fue abrazarlo y sostenerlo con fuerza. Dios, desearía que ella estuviera aquí. Pero no estaba allí. No estaba allí porque la vida no es un cuento de hadas. A veces puedes matar al dragón, pero aún así quedarte con una manzana envenenada. El veneno que privaba a Katie de su princesa, y a Colin de su madre, era de una variedad muy diferente, y había infiltrado el castillo mucho antes de que las dos mujeres se vieran. Como no es raro,
Katie se culpaba a sí misma por no haber actuado antes. Jan minimizó el comportamiento durante tanto tiempo y permaneció muy funcional. No es que no supiera que tenía un problema, y dejaba de beber durante cortos periodos. Sin embargo, eventualmente, el característico tintineo de botellas de vidrio en la basura y el acelerado masticar chicles señalaban un regreso al punto de partida. Juntas, las dos mujeres y el patrocinador de Jan trazaron un camino hacia la sobriedad. Determinaron que las reuniones abarrotadas y los programas de los 12 pasos no iban a ser suficientes. La cadena rota era un programa de 30 días en Jamestown, a aproximadamente 1 hora al sur de la ciudad. Era dirigido por Sally Carroll, una exmonja y maestra, que había dedicado su tercera vida a ayudar a las víctimas de violencia doméstica a encontrar un camino saludable hacia adelante. El día que se fue, hubo lágrimas como era de esperar, pero lo más importante fue la resolución. Mientras Jan se metía en el asiento del pasajero del auto de su patrocinador, encontró los ojos de Katie y los sostuvo. «Tú te ocupas de él», declaró. No era una pregunta. Era una afirmación, nacida de la confianza de saber que, por primera vez en su vida, alguien la respaldaba, y estaba confiando en esa persona lo que más le importaba. Mientras estaba allí en el suelo, sosteniendo al pequeño mientras él sollozaba incontrolablemente, Katie nunca se sintió menos digna de la fe de Jan. Su propia familia la había considerado indigna, y a pesar de saber que no era su culpa, siempre había temido en el fondo que siempre se la consideraría insuficiente. Aún así, a pesar de sus muchos defectos, Olivia Davenport no había criado a una persona que se rindiera. Poco a poco, Colin recuperó el control, y sus aullidos dieron paso a hipidos esporádicos. Aún estaba miserable. Más que nada, odiaba desmoronarse frente a Katie. Aunque aún estaba lejos de comprender verdaderamente el concepto de orgullo, el suyo estaba herido. Quería con todas sus fuerzas demostrarle a la pareja de su madre que podía ser tan fuerte como ella. La mujer que admiraba mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. La mujer que hacía sonreír a su madre como nunca antes lo había hecho. La mujer que siempre estaba allí para él, sin importar cuán mal se portara. Katie sintió que su respiración volvía a la normalidad y comenzó a frotar suavemente su espalda. «Sé que es difícil, cariño». «¿Qué?», preguntó él, finalmente logrando mirarla. «Tu mamá no está aquí, pero no es porque no quiera estar. Tuvo que arreglarse», respondió él, sollozando. «Ella tuvo que recibir ayuda, bebé. Yo habría ayudado a mi mamá». «¿Estás ayudándola, cariño?», dijo ella mientras le acariciaba el costado de la cara. «¿Cómo la estoy ayudando? Ni siquiera está aquí. Estamos ayudándola al cuidarnos el uno al otro. Ella no tiene que preocuparse por nosotros. Todo lo que necesita preocuparse es por recuperarse». Usó la manga de su camiseta, ahora empapada, y comenzó a limpiar su rostro. «No puedo ayudarte, bebé, y no puedo cuidarte si no me dices cuando te duele. Estamos en esto juntos, ¿entiendes?» «Sí, señora», susurró él. Mientras continuaba consolándolo, Colin comenzó a inquietarse. Aunque no podía articularlo adecuadamente, deseaba desesperadamente enmendar la preocupación que le había causado y su comportamiento durante el día. Se aferró a lo único en lo que podía pensar. «¿Tía Katie? Debería. Lo siento por no haber recogido mis juguetes antes». Era un evento raro que Colin Miller se disculpara, y ciertamente no esperaba una disculpa respecto al desastroso incidente que precedió a su hora de acostarse anticipada. Ella había querido despejar un poco el desorden que se había acumulado desde la partida de Jan. Mientras caminaba entre la mesa de café y el sofá, Katie escuchó un fuerte crujido cuando pisó algo duro. Se agachó para encontrar una figura de acción verde, ahora sin las dos piernas. Colin estaba inconsolable. Su amado, Mighty Morphin Power Rangers, era la épica saga de una malvada bruja espacial, decidida a destruir la Tierra desde su guarida en la Luna. Los Power Rangers eran un grupo heroico de adolescentes encargados de frustrar sus malvados planes. Desesperada por detener a los Rangers de una vez por todas, la bruja creó al Ranger Verde y lo puso bajo su hechizo para que cumpliera sus órdenes. Eventualmente, él rompió el hechizo y ayudó a los héroes a derrotar a la odiosa bruja. A pesar de ser una adición tardía, ganó la confianza del equipo y llegó a convertirse en su líder. La historia del Verde era una de redención y perseverancia. Katie le gustaba creer que esas eran las cualidades que llevaron a Colin a elegirlo sobre todos los demás. Jan estaba convencida de que era porque tenía un atuendo ligeramente más genial que el de los demás. En cualquier caso, el Verde era el favorito del niño. «Y tú lo rompiste, estúpida inútil». Si no se sentía ya bastante mal por ello, los Power Rangers representaban una de las pequeñas victorias en su relación. Ella le había presentado el show después de recoger una caja de cintas de vídeo en una venta de garaje cerca de la cuadra. A pesar de los valores de producción a nivel de Home Shopping Network, Katie veía encantada cada episodio con él. Mientras Colin se sentaba embelesado viendo a su héroe dar volteretas, patadas y vencer a todos sus enemigos, ella estaba viendo al niño.
Esa sonrisa. Un día, lo vio a través de la ventana de la cocina lanzando patadas circulares a su columpio de neumáticos. Se unió a él y demostró algunos movimientos de acrobacia de sus días de animadora en St. Bonaventure. Él la miró asombrado y luego pasó horas tratando de imitar sus movimientos. Katie pasó esas horas aplicándose hielo en la rodilla, quejándose de no ser tan joven como solía ser. Nunca había tenido la intención de destruir algo que le trajera tanta alegría al niño. Aceptando gustosamente su ofrecimiento de paz, le dio un suave beso en la frente. Lo siento también. Debería haber mirado por dónde iba. Katie luego lo sentó en el suelo y encendió su luz antes de salir brevemente de la habitación. A lo lejos, Colin escuchó el ruido de las tuberías y luego el sonido del agua corriendo en la bañera. Cuando ella volvió a aparecer, Katie le entregó otro par de pijamas que sacó de su cajón. Ve a darte un baño. Te ayudará a dormir. Rápido y en serio. Es demasiado tarde para estar jugando en la bañera. Mientras el niño se dirigía al baño, ella evaluó el daño en su cama. Al quitar las sábanas, quedó claro que el colchón estaba arruinado para esa noche. Colocó los pijamas y las sábanas sucias en una bolsa de basura y añadió mentalmente un viaje a la lavandería a su lista de tareas. En la sala, movió la mesa de café y empezó a preparar el sofá-cama. Cuando Colin finalmente apareció en el umbral de la puerta, le quitó la toalla de las manos y le secó el cabello adecuadamente, una tarea que él solía descuidar. Lo arropó con unas mantas adicionales y luego volvió a su habitación para recoger su almohada. Por impulso, tomó una pequeña serpiente de peluche del pie de su cama. Katie colocó la almohada debajo de su cabeza y acomodó a su compañero de abrazos bajo su brazo. Siempre viene bien tener compañía. Parecía que él también podría haber tenido una pesadilla. Las serpientes no tienen sueños. ¿Qué? Exclamó Katie, cubriéndose la boca con sorpresa fingida. Por supuesto que sí, esa pobre criatura podría estar soñando con una segadora de césped desbocada o una mangosta rabiosa. ¿Una qué cosa? Preguntó el niño, frunciendo el ceño en confusión. Olvídalo, ¿quieres contarme sobre tu sueño? Preguntó ella, con suavidad. Solo, monstruos y cosas así. Mientras él hablaba, sus ojos vagaron hacia una pequeña cicatriz en la esquina de su ojo. Esa pequeña imperfección representaba la primera y única vez que el padre de Colin había levantado la mano contra el niño. Fue el incidente que encendió el deseo de venganza de Janet Miller. Colin afirmaba tener muy pocos recuerdos de su padre, pero Katie se había preguntado a menudo si eso era verdad o si era algo que decía para proteger a su madre. De cualquier manera, no podía evitar preguntarse qué tipo de monstruo atormentaba los sueños de Colin Miller. Katie continuó observándolo en silencio, mientras sus ojos se movían nerviosos por la habitación, y sus manos se aferraban firmemente a su manta. «Estamos en esto juntos». La joven se levantó y se dirigió a su habitación. Se cambió rápidamente de su camiseta aún húmeda, eligiendo una de las de Jan como reemplazo. Luego, con la almohada en la mano, regresó a la sala de estar. «Acércate», susurró, señalando el lado más alejado de la cama. Katie se acomodó bajo las sábanas y se giró para enfrentar a su aliviado protegido. «Sabes, cuando era pequeña, mi abuela me dijo algo bastante interesante sobre las pesadillas. Me ha ayudado en algunas ocasiones. Quizás te ayude a ti también». «¿Qué?», preguntó él, con cautela. «Ella me dijo que la mejor parte de una pesadilla es la parte que no vemos. ¿Alguna vez has notado cómo te despiertas justo cuando crees que algo malo va a pasar? ¿Qué pasaría si algo bueno estuviera a punto de suceder en lugar de eso? Termina tú mismo el sueño. Dile a tu mente cómo querías que fuera, no cómo temías que fuera. ¿Quieres intentarlo?». Con un poco de confusión y más que un poco de escepticismo, Colin asintió. «Lo primero que debes hacer es enfrentarte a ese monstruo. Ni siquiera tienes que mirarlo. Está encerrado en una gran jaula ahora. Justo donde debe estar». «¿Y si sale?», susurró Colin. Una vez más, Katie se preguntó la naturaleza exacta de este monstruo en particular y resolvió investigar estrategias de afrontamiento más a largo plazo para el niño. «Entonces tendrá que enfrentarse a mí, ¿entiendes? No voy a dejar que nada te haga daño», afirmó ella, con firmeza. «Eres incluso más pequeña que mamá. No es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro». Notando su expresión confundida, Katie lo intentó de nuevo. «Lo que quiero decir es que hay más de una manera de despellejar un gato». Por su esfuerzo, Colin le regaló su primera sonrisa genuina en días. «Eres rara», dijo él, riendo suavemente. Ella le correspondió con una sonrisa, mientras sus ojos se deslizaban hacia el rincón donde estaba el árbol de Navidad. Lo habían montado la noche antes de la partida de Jan, con la esperanza de que la decoración le diera consuelo al niño y le recordara que su madre volvería para Navidad. Era un arbolito pequeño, muy diferente a las lujosas decoraciones de la juventud de Katie. También, sin duda, el único que ella había visto adornado con lazos negros y con un adorno de Jack Skellington en la cima.
Colin Miller siempre permaneció ajeno a las muchas rarezas de su madre, pero un par de proverbios folclóricos, esos sí merecían ser mencionados. Aquí nos gusta lo raro, cariño. Katie esperó a que él se acomodara y luego colocó su mano en su frente. Con el pulgar, trazó pequeños círculos en el espacio entre sus ojos y observó cómo sus párpados se volvían pesados. ¿Cómo termina el sueño, cariño? Ahora eres libre. Puedes ir a cualquier lugar. Hacer cualquier cosa. Tomando un momento para contemplar, finalmente respondió, somnoliento, montando en trineo. Voy a montar en trineo. Katie sonrió ante la respuesta inocente de Colin, sabiendo que el final estaba cerca, presionó su ventaja y preguntó, de todos los niños en todo el mundo, ¿sabes cuánto? Era una pregunta frecuente entre los dos, que normalmente resultaba en que las orejas del niño se pusieran rojas de vergüenza. En la mayoría de las ocasiones, se necesitaba una feroz cosquilla para sacar la respuesta adecuada. Pero no esa noche. Lo más, susurró Colin. Luego, pensando que se había quedado dormido, Katie se giró sobre su espalda y se sorprendió al escuchar su voz flotar desde su lado una vez más. «Tía Katie, ¿podemos comer macarrones de nuevo mañana? ¿Te gustó eso?», preguntó la mujer que estaba segura de que podía quemar sopa en las circunstancias adecuadas. Sintió el más leve movimiento contra su hombro mientras se la sentía. Y luego, débilmente, desde el borde mismo del olvido, «¿Te quiero?». Katie sintió el ardor de las lágrimas en sus ojos y luchó por mantener la compostura. Para cuando logró recomponerse, Colin Miller ya estaba más allá de cualquier respuesta que pudiera darle. Habían atravesado juntos la tormenta y él había encontrado la calma al otro lado. Mirando por la ventana, Katie observó una nueva capa de nieve cayendo a través del suave resplandor del farol. Miró más allá, en la oscuridad, hacia donde sabía que su amor dormía en paz, y luego aún más lejos, donde el sol señalaría nuevas posibilidades. Donde las listas de tareas se dejarían de lado, y los tobillos doloridos no la mantendrían fuera de la pendiente helada de Jordan Hill. Porque cuando el destino te ofrece la oportunidad de hacer realidad el sueño de tu hijo, debes aprovecharla cada vez. Pronto el sueño la reclamaría y ella iría, segura en el conocimiento de que, donde quiera que sus sueños la lleven, Katie Davenport siempre despertará a su final feliz. Hasta entonces, estaba contenta de saborear esto. Permanecer envuelta en ello. Vivir en ello solo un momento más. Este día aquí. La historia nos cuenta de un niño maltratado por su padre, una madre que se divorcia a causa de eso, y que se vuelve alcohólica a causa del dolor. Esto la lleva a tener que ir a rehabilitación, dejando a lo más preciado del mundo, su hijo. Katie es quien se hace cargo de él. A pesar de que el niño había pasado por mucho, Katie encuentra la manera de acercarse a él y hacerlo sentir protegido. Si te ha gustado la historia, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para más.